Chicos, buen día. ¿Cómo andan? Espero que estén todos bien. Esta es la actividad número 12 de límites indeterminados. Los ejercicios del límite que estábamos resolviendo hasta este momento podíamos calcularlos y obtener un resultado. Ahora tenemos una indeterminación, podemos llegar a tener indeterminaciones, que significa que no podemos desde un primer momento saber cuál es el resultado de ese límite, sino que tenemos que realizar algunas operaciones previamente. El primer ejemplo que vamos a ver es el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Si x tiende a 2, vamos a analizar por separado numerador y denominador. Si x tiende a 2, al elevarlo al cuadrado tiende a 4. Y al restarle 4 tiende a 0. Entonces, el numerador tiende a 0. Veamos el denominador. Si la x tiende a 2, al restarle 2 tiende a 0. Entonces, tanto el numerador como el denominador tienden a 0. Podemos pensarlo, analizarlo de dos formas distintas. Si en el numerador hay una expresión que tiende a 0, el numerador, y el denominador tiende a algún número, el resultado de esa división en el límite va a ser 0, porque es 0 dividido algún número. En ese caso, si pensamos que el numerador tiende a 0, el resultado del límite sería 0. Pero también podemos pensar que es el denominador el que tiende a 0 y el numerador que tiende a algún número. Entonces, tendríamos una división en donde el numerador tiende a algún número y el denominador tiende a 0. Estaríamos haciendo divisiones por números cada vez más chicos. Sabemos que el resultado es cada vez más grande. Por lo tanto, en ese caso, el límite sería infinito. Entonces, depende cómo pensamos el ejercicio, tendríamos, en principio, dos resultados diferentes. Eso es una indeterminación. De entrada, no podemos conocer el resultado, sino que lo que hay que hacer cuando tenemos una indeterminación, en este caso es una división, en donde el numerador y el denominador tienden a 0, lo que se dice es que hay que realizar ciertas operaciones para salvar esa indeterminación. Cuando tenemos una indeterminación de este tipo, el numerador y el denominador tienden a 0, lo que tenemos que hacer es factorizar ambas expresiones, factorizar el numerador y el denominador. El numerador x al cuadrado menos 4, si recordamos, es una diferencia de cuadrados. Hay una resta de dos términos y cada uno de ellos, x al cuadrado y 4, son cuadrados de alguna expresión. X al cuadrado es el cuadrado de x y el 4 es cuadrado de 2. Entonces lo podemos escribir como x menos 2 por x más 2. Acá les dejo la fórmula de la diferencia de cuadrados por si no se acuerdan. En general era a cuadrado menos b cuadrado. Lo podemos escribir como a más b por a menos b. Entonces, volviendo al ejemplo. El límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Factorizo el numerador. En vez de escribirlo como una resta, lo escribo como el producto de los paréntesis.
x menos 2 por x más 2. Y el denominador lo dejo igual. Ahora, una vez que tengo reemplazada la factorización, fíjense que aparece un x menos 2 en el numerador y x menos 2 también en el denominador. Y entre los dos paréntesis del numerador hay una multiplicación. Entonces, puedo simplificar los x menos 2. El x menos 2 del numerador que está multiplicando con el x menos 2 del denominador que está dividiendo. Los simplifico y escribo lo que queda. El límite cuando x tiende a 2 de x más 2. Al factorizar, en este caso el numerador, y simplificar el x menos 2, ahí lo que estoy haciendo es salvando la indeterminación. En un primer momento no sabía cuánto daba el resultado del límite, porque tenía dos posibles resultados, pensando a 0 en el numerador o pensando a 0 el denominador. Factorizo el numerador, simplifico y ahí salvo la indeterminación, porque ahora sí puedo resolver y calcular ese límite. Si el límite, tengo que calcular el límite cuando x tiende a 2 de x más 2, a un número que está cercano a 2 le tengo que sumar 2, el resultado del límite es 4. Ahora sí puedo obtener el resultado correcto. Otro ejemplo, el b. El límite cuando x tiende a menos 1 de x al cuadrado menos 3x menos 4 dividido 5x al cubo más 5x al cuadrado más 3x más 3. Analizamos qué pasa, a cuánto tiende el numerador y a cuánto tiende el denominador si la x tiende a menos 1. En el numerador, si la x tiende a menos 1, el primer término x al cuadrado tiende a 1. El segundo término, menos 3x, si la x está cerca de menos 1, menos 3 por menos 1 tiende a 3. Y el 4 tiende a 4, es 4. Entonces, toda la expresión del numerador tiende a 1 más 3 menos 4, que es 0. Todo el numerador tiende a 0. Vemos el denominador. Si la x tiende a menos 1, 5 por x al cubo, si la x tiende a menos 1, al elevarlo al cubo tiende a menos 1, por 5 tiende a menos 5. El segundo término, 5x al cuadrado, tiende a 5. El cuadrado, ténganlo en cuenta que es solo para la x. 3x, el otro término, tiende a menos 3. Y el último término, 3, es 3, tiende a 3. Entonces, toda la expresión del denominador tiende también a 0. Estamos nuevamente ante otro ejemplo en donde hay una división. Tanto el numerador como el denominador tienden a 0. Se dice que es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Cuando hay una indeterminación de esta clase, 0 sobre 0, tanto numerador y denominador tienden a 0, lo que hay que hacer para salvar esa indeterminación es factorizar los polinomios, el del numerador y el del denominador. Como en el ejemplo anterior, factorizamos solamente el numerador con la diferencia de cuadrados, acá tenemos que factorizar, que escribirlo como producto, como multiplicaciones, a los dos polinomios, al del numerador y al del denominador, trabajando cada uno de ellos por separado. El numerador, x al cuadrado menos 3x menos 4, es una función cuadrática. Si es una función cuadrática, teniendo los valores de a,
b y c. A el coeficiente de x al cuadrado, b el coeficiente, el número que acompaña a la x y c el término independiente. Aplicamos la fórmula resolvente para encontrar las dos raíces, x1 y x2, y lo escribimos en forma factorizada. Ahí están los valores de a, b y c. La fórmula resolvente para encontrar las raíces, menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a, ya conocida. Reemplazamos estos valores, a, b y c. Calculamos la raíz. Y tenemos las dos soluciones, x1 y x2. x1 es menos 1 y x2 es 4. Entonces, el numerador x al cuadrado menos 3x menos 4, escrito en forma factorizada, acuérdense que siempre en la forma factorizada es entre paréntesis x menos una raíz por la otra, entre otros paréntesis, x menos la otra raíz. Como la primera raíz que encontramos es menos 1, x1 es igual a menos 1, el primer paréntesis va a ser x menos menos 1, va a quedar x más 1. Y como la segunda raíz es 4, el segundo paréntesis es x menos esa raíz, x menos 4. Ahí ya tenemos la expresión factorizada del numerador. Ahora tenemos que factorizar, que escribir así como multiplicaciones, el denominador. 5x al cubo más 5x al cuadrado más 3x más 3. Este es un polinomio de grado 3. El grado de un polinomio es la mayor potencia que tiene la x. La mayor potencia de la x en este caso es x al cubo. Entonces es un polinomio de grado 3. Y cuando calculamos el límite reemplazando la x por menos 1, nos había dado 0. El denominador tendía a 0. Entonces, si al reemplazar la x por menos 1 en la expresión del denominador da 0, eso nos está indicando que el menos 1 es una raíz de ese polinomio. Entonces, para factorizar un polinomio de grado 3, la fórmula, la resolvente, obviamente no la podemos aplicar porque es solamente para los polinomios de grado 2. Este polinomio es de grado 3. Entonces, tenemos que x igual a menos 1 es una raíz de este polinomio. Y es un polinomio de grado mayor a 2. Para factorizarlo, aplicamos la regla de Ruffini. Conocemos una raíz, el menos 1, y el polinomio es de grado 3. Entonces, escribimos primero los coeficientes, los números que acompañan a las x. Recuerden que tienen que estar completos y ordenados. El polinomio, así como estaba en el ejercicio, ya está completo, que están todos los términos. El grado es 3. Está el término que tiene x al cubo. Y de ahí para abajo las demás potencias de la x. Está x al cubo, está x al cuadrado, está x, que es x a la 1, y está el término independiente, que es x a la 0. Entonces, está completo y está ordenado. Primero está la potencia de x al cubo, el siguiente término es la potencia de x al cuadrado, el siguiente de la x y el último el término independiente. Entonces, escribimos los coeficientes completos y ordenados. Y escribimos el menos 1, que es la raíz de ese polinomio, que sabemos que es raíz porque antes al reemplazarlo e intentar calcular el límite dio 0. Repasemos cómo es Ruffini. Baja el primer número, lo escribimos como está, 5.
ese número, el 5, lo multiplicamos por la raíz, por el menos 1. Y lo escribimos en la columna siguiente. Entonces baja el 5 por menos 1, menos 5. Y ahora sumamos. 5 más menos 5 es 0. Volvemos a hacer el mismo procedimiento. El 0 lo multiplicamos por el menos 1 y da 0 a la columna siguiente y sumamos. 3 más 0, 3. Volvemos a hacer el mismo procedimiento. 3 por menos 1, menos 3. Sumamos 3 más menos 3, 0. Ahí ya resolvimos la división. La división entre el polinomio, lo que estaba como denominador, 5x al cubo más 5x al cuadrado más 3x más 3, dividido x menos la raíz. Como la raíz es menos 1, va a quedar dividido x más 1. Recuerden que el último número que aparece al hacer Ruffini es el resto de la división. Como el menos 1 es una raíz, es correcto, está bien que el resto sea 0. Y los otros números que aparecen, 5, 0 y 3, son los coeficientes del cociente de la división. Y la división, al hacer Ruffini, siempre es de un grado menos, el polinomio del resultado es de un grado menos que el grado que tiene el polinomio que estamos dividiendo, el polinomio, el dividendo. El denominador, dijimos, es de grado 3. Entonces, este cociente es de grado 2. Entonces, el 5 acompaña la x al cuadrado. Va a ser 5x al cuadrado más 0x más 3. El 0x podemos no escribirlo. Entonces ese es el resto y los coeficientes del cociente. Lo escribimos en forma factorizada. El denominador, x menos la raíz es menos 1, queda x más 1, por el cociente, 5x al cuadrado más 3. Y ahí ya tenemos la factorización del denominador. Todo esto ahora lo necesitamos para reemplazar y poder calcular el límite. Reemplazamos el numerador por su forma factorizada. Habíamos encontrado las dos raíces. Que habíamos hecho como es de grado 2, el numerador habíamos aplicado la fórmula resolvente. Reemplazamos el denominador por la factorización que obtuvimos recién al hacer la regla de Ruffini. Entonces, factorizo cada polinomio y lo reemplazo en el límite. Y para poder salvar esta indeterminación, vamos a tener que simplificar. Fíjense que aparece también en el numerador y en el denominador aparece x más 1. Entonces, simplificamos los x más 1. Y escribimos lo que queda. El límite cuando x tiende a menos 1 de x menos 4 sobre 5x al cuadrado más 3. Lo que quedó de la expresión anterior sin simplificar, después de haber simplificado los x más 1. Al simplificar es cuando salvo la indeterminación. Ahora sí puedo resolver y calcular el límite. Si la x tiende a menos 1, el numerador, x menos 4, menos 1 menos 4, tiende a menos 5. Y el denominador tiende a 5 más 3. Menos 5 sobre 8, menos 5 octavos, es el resultado del límite. Bueno, y acá les dejo el concepto que cuando hay una división entre dos funciones, la primera la llamamos f de x, que tiende a 0, y la segunda otra función g de x, que también tiende a 0, el límite de esa división es del tipo 0 sobre 0 y es una indeterminación, es indeterminado.
Y como dijimos antes, para salvar las indeterminaciones que son 0 sobre 0, lo que se hace es, como en estos dos ejemplos que vimos, factorizar numerador y denominador, sabiendo que el número al cual tiende la x en el límite x tiende a x0, está acá escrito en forma general, ese número es raíz de los dos polinomios, por eso al reemplazarlos tienden a 0. Entonces, conocemos una raíz de esos dos polinomios, los factorizamos, los reemplazamos en el ejercicio en el cálculo del límite, simplificamos y de lo que queda volvemos a calcular el límite como hacíamos antes. Pero esta no es la única indeterminación que hay. En total son 7 indeterminaciones. No se asusten, no vamos a ver las 7. Vamos a ver 2. La que vimos recién, que es de la forma 0 sobre 0, y la que vamos a ver ahora es infinito sobre infinito. Hay otras más. En total son 7. Entonces, el ejemplo C es el límite cuando x tiende a más infinito de 8x al cubo menos x al cuadrado más 4 sobre 5x al cubo más x. Si analizamos por separado, numerador tiende a infinito y denominador tiende a infinito. Entonces, vemos por separado. Si el numerador tiende a infinito, va tomando cada vez valores más grandes. Al dividirlo por un número, por lo que haya en el denominador, el resultado será cada vez más grande. El límite será infinito. Pero si pensamos que el denominador es el que tiende a infinito, en el numerador habrá un número que lo estamos dividiendo por resultados cada vez más grande, el resultado del límite será cada vez más chico, estará más cerca de 0. En ese caso el límite sería 0. Entonces, dependiendo de a quién tomamos como resultado infinito, si es el numerador o el denominador, el resultado de todo el límite de la división tendrá distintos valores. No lo podemos determinar de antemano. Por eso es otra indeterminación. Es una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Cuando tenemos indeterminaciones de esta forma, infinito sobre infinito, hay que salvar la indeterminación para poder resolverlo al ejercicio. La forma de salvar las indeterminaciones del tipo infinito sobre infinito es sacando factor común la mayor potencia de la x. La mayor potencia de toda la expresión, tanto del numerador como del denominador. Sacar factor común la mayor potencia de la x y simplificar. Ahí se salva la indeterminación. Entonces, ese es el enunciado. Si miramos numerador y denominador, la mayor potencia de la x es x al cubo. Entonces, tenemos que sacar factor común x al cubo tanto en el numerador como en el denominador. Tiene que quedar x al cubo por, entre paréntesis, una expresión, dividido, lo mismo en el denominador, x al cubo por otra expresión. Si en el primer término del numerador 8x al cubo sacamos x al cubo de factor común, queda el 8. Después sigue una resta. Tenemos que llegar a x al cuadrado. Acuérdense que sacar factor común es lo contrario de aplicar propiedad distributiva. El x al cubo que sacamos de factor común. ¿Por cuánto lo tenemos que multiplicar para que dé x al cuadrado? Teníamos que llegar a tener
x a la potencia 2 y tenemos a la potencia 3, nos está sobrando una x, la tenemos que dividir por una x, tenemos que sacarle una x. Entonces va a ser 1 sobre x. Si multiplicamos x al cubo por 1 sobre x, hay una división, se restan los exponentes, x al cubo dividido x, queda el x al cuadrado que teníamos en el primer renglón. Más, tenemos que ver qué escribimos en el tercer término. Tenemos que llegar al 4, entonces la x al cubo, ¿por cuánto lo multiplico para que dé 4? El 4 no tiene x, entonces las 3x, el exponente de la x que sacamos de factor común, se tiene que simplificar con alguna expresión para que quede solo el 4. Entonces, en el numerador va el 4 y en el denominador tenemos que escribir las x al cubo, 4 sobre x al cubo, para que si distribuyéramos el factor común que estamos sacando, nos dé el 4. En el denominador sacamos la misma potencia de factor común. Siempre la mayor potencia de toda la expresión es la que se saca de factor común, tanto en el numerador como en el denominador. Nos tiene que dar 5x al cubo, el primer término del denominador. Y tenemos x al cubo de factor común, por cuánto multiplicamos a x al cubo para que dé 5x al cubo, por 5. Y ahora en el otro término tenemos que llegar a tener x sola. Y tenemos x al cubo, nos están sobrando 2x. Entonces tenemos que multiplicar por 1 sobre x al cuadrado. Si multiplicáramos x al cubo por 1 sobre x al cuadrado, se restan los exponentes y queda solo la x que estaba en el enunciado del primer ejercicio. Entonces, sacamos factor común, la mayor potencia de la x. Ahora se simplifican esas x al cubo. Y escribimos lo que queda. El límite cuando x tiende a más infinito de los dos paréntesis. 8 menos 1 sobre x más 4 sobre x al cubo, dividido 5 más 1 sobre x al cuadrado. Y analizamos cada término por separado. Si la x tiende a infinito, 1 sobre x tiende a 0. Y 4 sobre x al cubo tiende a 0. Entonces, todo el numerador es 8 menos algo que tiende a 0 más algo que tiende a 0, tiende a 8. El numerador tiende a 8. Vemos el denominador. La x tiende a infinito. 1 sobre x al cuadrado, estamos haciendo divisiones por algo cada vez más grande, el resultado es cada vez más chico. El límite de 1 sobre x al cuadrado es 0. Entonces el denominador es 5 más algo que tiende a 0. El denominador tiende a 5. Tenemos una división en donde el numerador tiende a 8 y el denominador tiende a 5. El resultado del límite es 8 quintos. Ahí salvamos al sacar factor común la mayor potencia de la x y simplificar, ahí salvamos la indeterminación. El ejemplo D es el límite cuando x tiende a más infinito de 3x al cuadrado más 5x menos 2 sobre x al cubo. Si x tiende a infinito, 3x al cuadrado tiende a infinito. Analizamos el otro término, 5x. Si la x es un número cada vez más grande, al multiplicarlo por 5, también tiende a infinito. Entonces, en el numerador tenemos una expresión que tiende a infinito, más otra expresión que tiende a infinito, y le restamos 2. Ese 2 es despreciable respecto de los infinitos. Entonces, todo el numerador tiende a infinito. Y el denominador, si la x tiende a infinito, al elevarlo al cubo, también tiende a infinito. Entonces,
estamos en otro ejemplo en donde es una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Para salvar este tipo de indeterminación, se saca factor común, la mayor potencia de la x, se simplifican y se resuelve el límite. Si miramos el enunciado, la mayor potencia de la x, tanto del numerador como del denominador, es x al cubo. Entonces tenemos que escribir esa expresión con x al cubo en el numerador. Tenemos que llegar a tener 3x al cuadrado. A x al cubo lo tenemos que multiplicar por 3 sobre x. Para que de las x al cubo, de las 3x que tenemos, nos tienen que quedar 2. Está sobrando una, 3 sobre x. Tenemos que llegar a 5x en el segundo término. Teníamos x al cubo, nos están sobrando 2x. Entonces 5 sobre x al cuadrado. Y en el último término sobran todas las x, porque está solamente el menos 2. Entonces, menos 2 sobre x al cubo. En el denominador no podemos hacer nada, lo dejamos igual. Simplificamos las x al cubo y escribimos lo que queda. Y ahora calculamos el límite. Vemos a cuánto tiende cada uno de los términos. Si la x tiende a infinito, 3 sobre algo cada vez más grande tiende a 0. El segundo término, la x tiende a infinito. X al cuadrado también tiende a infinito. Entonces, 5 sobre x al cuadrado también tiende a 0. Y el último término, si la x tiende a infinito, al elevarlo al cubo, el denominador también tiende a infinito. 2 sobre algo que tiende a infinito tiende a 0. Entonces, hay primero una suma en donde los dos términos tienden a 0. Y le restamos otro término que también está cercano a 0. El resultado del límite es 0. Bueno, vimos dos ejemplos de la indeterminación 0 sobre 0 y dos ejemplos de la indeterminación infinito sobre infinito. Ahora les propongo unos ejercicios. El primero, el límite cuando x tiende a 5 de x menos 5 sobre x al cuadrado menos 25. El b, el límite cuando x tiende a 5 de x al cuadrado menos 25 sobre x menos 5. El c, el límite cuando x tiende a 1 de x al cubo menos 4x menos x al cuadrado más 4 dividido x al cuadrado más 5x menos 6. En esos tres ejercicios, primero calculen el límite. Si lo pueden resolver, si les dan algún resultado concreto, números, listo. Si les da 0 sobre 0, el primer tipo de indeterminación que vimos, recuerden que hay que factorizar. Numerador y denominador si es posible. En el A van a tener que factorizar el denominador. Fíjense que también es una diferencia de cuadrados. Y una vez que factorizan, simplifican. Y una vez que simplificaron, salvaron la indeterminación, ahí calculan el límite normalmente. Lo mismo en el B. Les puse muy parecidos al A, si tienen ya la factorización hecha. En el C, si tienen que factorizar, fíjense que el numerador es un polinomio de grado 3, van a tener que hacer la regla de Ruffini. Y en el denominador es de grado 2, pueden hacer la regla de Ruffini
o pueden aplicar la fórmula resolvente para encontrar las dos raíces. Factorizan, simplifican y vuelven a calcular el límite porque ya salvaron la indeterminación. El ejercicio D es el límite cuando x tiende a infinito de 4x a la sexta más x más 2 dividido 7x al cuadrado más 3x a la sexta. El E, el límite cuando x tiende a infinito de 3x a la quinta más 3x menos 2 sobre x al cuadrado más 8x. Y el F, el límite cuando x tiende a infinito de 2x más 2 sobre x al cuadrado más 2x más 1. En estos últimos tres ejercicios son indeterminaciones del tipo infinito sobre infinito. Recuerden que para salvarlas se extrae factor común la mayor potencia de la x. En el D, ¿cuál es la mayor potencia a la cual está elevada la x de toda la expresión? Esa potencia, x a la sexta, es la que tienen que sacar factor común. En el E, ¿cuál es la mayor potencia de todas las x que aparecen? No importa si está en el numerador o en el denominador. La mayor potencia es x a la quinta. Entonces, tanto del numerador como del denominador van a tener que sacar x a la quinta de factor común. Y en el F, la mayor potencia es x al cuadrado. Y fíjense si el numerador 2x más 2 también lo pueden escribir de otra forma, si no, no van a poder simplificar. 2x más 2, hay un 2 en cada uno de esos términos. Va a haber que sacar el 2 también de factor común. Bueno, espero que lo hayan entendido. Copien por favor los ejemplos en la carpeta y cualquier duda la vamos viendo. Saludos, nos vemos.